Buen día. Explicaré lo correspondiente a dos de los procesos psicológicos básicos que existen, y ellos son la sensación y la percepción. Estos procesos se constituyen y se complementan unos a otros. La sensación la aporta a la percepción y la percepción no se podría dar sin la sensación. Sin embargo, estos son diferentes. Con respecto a la sensación, este se da a través de estímulos, ya sean internos o externos, que se desarrollan en el sujeto, y estos estímulos toman como informan acerca de lo que sucede en cada uno de los receptores sensoriales que hay en los sentidos. Ya en el proceso de percepción, esta información que se adquirió gracias a la sensación se integra, y la percepción ayuda a interpretar, codificar y organizar los datos sensoriales, ¿sí? Se trata de una función que ayuda a tomar conciencia de los objetos y ayuda a diferenciarlos también, y dar también puntos de vista en cada tipo de persona. Es decir, como mencionaba anteriormente, la sensación y la percepción se complementan, pero son diferentes. Mientras el estímulo llega al centro nervioso y ya se adquiere la sensación como tal, esto ya forma parte de un proceso psicológico básico. Ya con respecto a lo que se adquiere en la percepción, ya esto se da a experiencias, a vivencias y a contextos en los cuales se esté dando la sensación, y dependiendo de esto va a ser la percepción de un sujeto. Es por esto que hay características para cada uno de los procesos psicológicos. Respecto a la sensación, hay tres características: la cualidad, la intensidad y la duración. Con respecto a la cualidad, esta es una característica de cada estímulo, ¿sí? Un estímulo puede ser dado de forma externa o de forma interna. Los que reciben el nombre para la parte externa se llaman exteroceptivas, y la parte interna se llaman intraceptivas. En la parte externa pueden ser lo que se puede ver, lo que se puede escuchar, oler, saborear. Ya la parte interna tiene que ver muchísimo con dolores, un dolor de cabeza, dolor de estómago o enfermedades. Entonces, esto hace parte de la cualidad. La sensación tiene una cualidad. La sensación también tiene una intensidad. La intensidad es la fuerza con la que se genera el estímulo. Puede ser fuerte o puede ser muy poco. Y con respecto a la duración, es el tiempo determinado que dura la presentación de un estímulo en el sujeto. La intensidad y la duración se relacionan. A mayor duración puede haber mayor intensidad, o menor duración, menor intensidad, o viceversa. Con respecto a la percepción, esta tiene otras tres características. Una es que selectiva, subjetiva o temporal. Selectiva es porque el ser humano decide a qué estímulo o qué objeto darle atención, ¿sí? Darle la orientación necesaria, y dependiendo del estímulo que esta persona seleccione, puede dar una percepción determinada. Es subjetiva también porque cada ser humano es diferente, entonces cada ser humano va a tener una percepción diferente de lo que se esté desarrollando. Cada persona también tiene diferentes vivencias, contextos, entonces todo esto influye a que la percepción sea subjetiva. No tiene nada de objetividad. Cada persona va a tener alguna percepción diversa. A su vez también es temporal, pues puede cambiar de un momento a otro con el paso del tiempo. Las vivencias no pueden ser las mismas siempre, entonces si van cambiando, se va desarrollando de forma muy diferente, y pues las percepciones van cambiando. Ahora voy a explicar cada uno de los principales sentidos, las alteraciones que ocurren, cómo es el desarrollo y pues el objetivo total de cada uno de ellos. Con respecto a la vista ayuda a percibir semejanzas y diferencias, ayuda a discriminar tanto objetos como los matices y colores que se van dando en el entorno físico donde el ser humano se va desarrollando. Ayuda a reconocer formas, distancias, volúmenes, ayuda y aporta en la memoria visual, es decir, también aporta en este otro proceso psicológico básico que es la memoria, y ayuda a narrar sucesos a partir de lo que se ha observado. Entonces, es la capacidad de observar. Este es uno de los principales sentidos, porque gracias a este sentido se puede adquirir muchísima información.
Con respecto a el desarrollo, para el primer mes el bebé sigue objetos hasta en un rango de 90 grados, ayuda a reconocer, va reconociendo la cara materna, se interesa mucho por ella y a su vez se va interesando por objetos en movimiento, por los colores y por la luz que se pueda dar en el entorno. Al segundo mes el bebé puede seguir objetos en un grado de 180 grados y explorar rasgos ya de las personas, concentrándose en los ojos y en la cara como tal. Al tercer mes el bebé ya va siguiendo los objetos de forma giratoria, ya empieza a girar la cabeza observando los objetos y se empieza a acomodar y enfocar el cristalino en el rango del tercer al cuarto mes. En el sexto mes ya el niño adquiere agudeza visual igual a la de un adulto y el seguimiento de los objetos se da primero horizontal y luego se da de forma vertical. Y alrededor de un año ya el niño ya puede apreciar los colores así como lo puede hacer un adulto. Entre las alteraciones visuales está el estrabismo. Esta es una alteración con respecto a la movilidad. También se da la miopía. Esta es una alteración con respecto a la refracción. La miopía es no poder ver bien de lejos, entonces esta es una de las alteraciones visuales que existen. También se da la ceguera. Esta es una alteración de tipo de déficit sensorial. Y la cromatopsia, que es un tipo también de déficit sensorial, y es que la persona no puede reconocer los colores, sino que ve algo en negro. Con respecto al oído, este es otro de los sentidos. Entre sus objetivos se encuentra el desarrollar la capacidad de la atención auditiva, ayuda a discriminar y a desarrollar agudeza auditiva y ayuda y aporta en la memoria auditiva también como tal. Entre las fases del desarrollo, al nacer, el bebé puede dirigir la cabeza hacia sonidos familiares entre los 0 y los 6 meses. Pero se sobresalta con los ruidos intensos, o sea, puede reconocer la intensidad del estímulo que se está generando. Otra cosa importante es que al nacer el bebé no presenta sordera parcial, por lo que todavía no está maduro el nervio auditivo. Entre los 6 a los 12 meses el bebé ya empieza a balbucear y se interesa por la música. En la edad de los 2 años, el bebé, o bueno, niño se podría decir, ya entiende órdenes sencillas y puede seguirlas. A los 3 años ya sabe de dónde vienen los sonidos y repite también frases sencillas. A la edad de los 4 años ya el niño puede contar lo que sucede alrededor a partir de lo que escuchó, y en la edad de 5, en el rango de 5 a 6 años ya mantiene conversaciones con las personas que lo rodean. Entre las alteraciones auditivas se encuentra la sordera, que ese es ya un nivel muy bajo, ya la persona no puede escuchar. Se puede dar sordera de conducción, que esto tiene que ver en el oído externo o medio. Sorderas neurosensoriales, que ya tiene que ver con el oído interno, o puede darse sordera mixta, que afecta cualquiera de las partes del oído, pero ya en conjunto. Y la hipoacusia es una deficiencia ligera en la parte auditiva. No es sordera como tal, pero sí la persona no puede reconocer bien los sonidos que se van presentando. Con respecto a la parte táctil, entre sus objetivos está ayuda a discriminar y a desarrollar la agudeza táctil. Ayuda a conocer el propio cuerpo y a apreciar y reconocer las cualidades táctiles de objetos, ya sea de uno mismo, de todo lo que se presenta en la parte externa. Y ayuda a desarrollar la memoria táctil. Para el desarrollo de este sentido y pues la percepción como tal, es uno de los primeros sentidos al desarrollarse. Al nacer el tacto está especialmente ubicado en la boca y en los labios. Y ya luego se van desarrollando en las manos, en la yema de los dedos
ya sea de las manos o de los pies, en las mejillas y en la carita como tal. El bebé a los 10 días de nacido ya experimenta dolor y entonces ya puede percibir ese dolor y ya pues presenta llanto. Hacia el año y medio ya tiene sensación global del dolor como tal. Desde el nacimiento son muy sensibles a la temperatura y el desarrollo motor del bebé favorece el táctil a su vez y tiene acceso a más estímulos. Y esto ayuda a que el bebé también pueda reconocer el entorno en el que está y puede conocerse a sí mismo y puede reconocer hasta dónde va su cuerpo y hasta dónde termina, gracias a este sentido. Entre las alteraciones táctiles se encuentra la insensibilidad táctil, puede ser a mayor nivel o a menor nivel, o ya puede darse por otras deficiencias como la espina bífida. Ya el bebé nace con una alteración que hace que sea imposible prácticamente reconocer por medio de su piel. Otro sentido es el gusto. En este sentido está el reconocer e identificar los sabores básicos. Despierta el interés por experimentar nuevos sabores también y ayuda a desarrollar la memoria gustativa. Entre pues el desarrollo de este tipo de sentido, se dice que ya desde el vientre materno el niño ya ha desarrollado el sentido. O sea, este sentido ya se empieza a desarrollar antes de nacer a través del líquido amniótico y el bebé va descubriendo diferentes sabores que la mamá ingiere y pues a partir de esto va adquiriendo una experiencia ya de los sabores. En los primeros meses el sentido del gusto se va desarrollando e inicialmente tiene que ver mucho con la leche materna. La leche materna naturalmente es dulce, por lo que el niño va a presentar más gusto por las sustancias dulces y sin embargo pues va a desarrollar preferencia, aunque pues ya después el bebé va a ir adquiriendo a la edad de los 5 o 6 meses ya no comida dulce sino otro tipo de comida y ya vendría el tipo de comida salada y puede que por eso aborrezca este tipo de comida por lo que ya está acostumbrado y le encanta prácticamente el dulce. Entonces en esta edad también se debe hacer como un esfuerzo para que el niño pueda ir reconociendo nuevos sabores para que no los aborrezca. También va reconociendo las texturas, va reconociendo los sabores y va desarrollando interés en nuevos alimentos como tal. Entre las alteraciones gustativas está la hipoageusia. Esta es una disminución de la sensibilidad gustativa. Está la parageusia, es una mala interpretación. O sea, no es como una distorsión al momento de adquirir el sabor. Y está la ageusia, que es la falta de sensibilidad gustativa, no puede reconocer sabores, en la persona como tal no puede. Y el último sentido es el olfato. Entre los objetivos de este sentido está el conocer e identificar los olores básicos, ayuda a despertar el interés por experimentar con olores nuevos y también ayuda a desarrollar la memoria olfativa. En el desarrollo del sentido del olfato, al nacer está bastante desarrollado y es uno de los primeros en utilizarse, ya que el bebé reconoce a la madre por el olor. La percepción se da a temprana edad con olores agradables, ya sea la leche materna, o desagradables como el amoníaco. Ya da respuestas faciales ante lo que le parece agradable, relaja la carita e inicia la succión cuando es para la parte del seno. Y ya demuestra también con gestos faciales lo desagradable y hace gestos exagerados con la boca. Ahí se puede comprender si le parece agradable o no el estímulo olfativo. Alcanza el máximo desarrollo a los 3 años. Ya con las alteraciones, qué pena, ahí me quedó mal, eran alteraciones olfativas. Con las alteraciones olfativas ya va para la parte de anosmia, que es la pérdida del sentido del olfato, y la hiposmia es la capacidad disminuida para oler.
mientras la anosmia ya es que completamente está perdido, no se puede oler, no se pueden reconocer los olores. Ya para la parte de la hiposmia es algo leve, pero es una capacidad muy disminuida para oler. Muchísimas gracias, y esto es lo que corresponde a la sensación y a la percepción como procesos psicológicos básicos del ser humano. Bueno, a continuación entonces yo les hablaré del proceso de atención. Este proceso se desarrolla desde el momento que nosotros nacemos y empezamos a observar los estímulos que hay en nuestro alrededor. Y es ahí donde entonces nosotros encontramos un interés, podríamos llamarlo, por ciertos estímulos, ya sea por características o cualquier otro tipo que pues sea de nuestro agrado. Teniendo esto en cuenta, entonces nosotros podemos llamar al proceso de atención, como aquella capacidad para seleccionar y concentrarse en aquellos estímulos que son relevantes, es decir, que tienen mayor interés sobre los demás. Tenemos que tener en cuenta ahí también que nosotros máximo podemos estar pendiente o podemos captar nuestra atención en máximo 2 estímulos. Es decir, nosotros no podemos llegar a decir que nosotros podemos captar toda nuestra atención en 10 estímulos al mismo tiempo. Esto es una capacidad que nosotros no poseemos desde el proceso de atención. Teniendo en cuenta esto, entonces también decimos que como es tanta información, esta información necesita pasar un proceso, y este proceso se denomina o es llamado como modelos de filtro. ¿Qué sucede ahí? Que la atención es seleccionada. En este modelo todo es reducido a algo muy concreto. Entonces ahí en estos filtros nosotros encontramos unos submodelos del mismo filtro. Entonces nosotros encontramos el filtro rígido, el filtro atenuado y el filtro postcategorial. ¿A qué hacen referencia? Bueno, el rígido entonces llega toda la información de nuestros sentidos, llega a este filtro y se reduce y pasa solamente una información, pero que integra la demás información de los diferentes sentidos de los cuales ha llegado. Después de que entonces pasa solo esta información, entonces llega al sistema perceptual. Entonces tenemos la información de todos nuestros sentidos y ahí es donde nosotros podemos percibir qué es, para qué es. Es básicamente eso, saber percibir cómo la concebimos nosotros esa información. Y pues esta posee una capacidad limitada, o sea, se puede llegar hasta cierto punto. El filtro atenuado, entonces, lo mismo, llegan todos los estímulos de los diferentes sentidos, llegan al filtro atenuado y desde ahí, entonces, igualmente pasa toda la información de los mismos sentidos como anteriormente, pero hay uno que sale más completo, más conciso, con toda la misma información. O sea, también integra, pero es más completo. Y pues pasa al sistema perceptual igualmente, y también posee una capacidad pues que es limitada. Luego entonces pues encontramos el modelo postcategorial, y entonces sucede que, bueno, llegan todos los estímulos, pero de una vez estos estímulos son reconocidos por nosotros. Y luego de que son reconocidos, ahí sí pasa a este filtro,
donde lo que hace es seleccionar esa información que pues es de nuestro interés, es decir, es relevante para nosotros. Entonces ahí encontramos esos modelos de filtros. Estas serían esas características que tiene el proceso de atención. Bueno, también podemos encontrar la capacidad limitada o de recursos. Este sería ese modelo de atención dividida. Es decir, que no importa dónde va a estar el filtro ni nada de eso. Muy diferente al anterior, que era primordial el filtro. Entonces, en este modelo de capacidad limitada de recursos encontramos lo mismo, unos submodelos. Entonces, ahí encontramos la limitada. Entonces, la limitada. Luego encontramos la limitada por datos y recursos. Y luego encontramos las múltiples. Entonces, cuando hablamos de limitada, hacemos referencia a cuando se nos presentan esos estímulos que pues nos generan un estado de alerta. Y este se genera pues un refuerzo mental, un esfuerzo también en esta parte. Luego entonces encontramos la limitada por datos y recursos. Entonces este proceso estaría también limitado por los mismos recursos según el nivel de ejecución de cualquier tarea, y varía o cambia cuando la cantidad de recursos pues suele ser disponible. Luego encontramos entonces las múltiples. Entonces, que estos son aquellos patrones de pues interferencia entre dos tareas, podríamos decir, que son las simultáneas, que dependen de sus respectivas composiciones, pues de los mismos recursos, y generan diferencia entre sí. Y así podemos categorizarla a estas múltiples. Esas serían pues esas características que identifican ese proceso de atención. Surgen unas alternativas para poder llevar a cabo correctamente ese proceso de atención. Entonces, esas alternativas parten de los mismos procesos, unos procesos que permiten que haya o no haya, según como lo tome el sujeto, alteraciones. Entonces, primero encontramos de la potencia. Entonces, esta potencia hace referencia, bueno, entonces en potencia nosotros decimos que son esas características que posee el mismo estímulo. En segundo lugar, nosotros encontramos el cambio. Este hace referencia a cómo se presenta el estímulo, si varía su forma o su textura o esas características que posee. También encontramos el tamaño, que entonces es, según el tamaño, llama la atención o no lo hace. Luego encontramos el interés, que entonces este depende de la persona. Si la persona no le coloca interés a las cosas, pues el estímulo no se va a dar de una manera adecuada o no va a captar nuestra atención. Luego entonces encontramos el estado orgánico. Este hace referencia a mirar cada una de esas variables que posee, esos antecedentes
en una situación puede darse entonces esos antecedentes que vienen detrás de una conducta. Y tenemos en cuenta entonces que pues si esos antecedentes han sido negativos, pues lógicamente la conducta va a tener resultados muy parecidos. Bueno, luego encontramos entonces la repetición, que entonces es cuando el estímulo pues se da continuamente de la misma manera, todo es muy similar, entonces y va de una vez en otra, es decir, muy seguido se están dando estos estímulos. Y luego está la sugestión social. Esta sugestión social entonces es en aquel contexto en el cual está presente el estímulo. Bueno, entonces en este momento nosotros decimos que pues son alteraciones. Si estos procesos, podríamos decirlo de forma general, se dan negativos, pues obviamente no se va a poder dar una buena atención. Entonces es ahí donde recae todo el peso de esa atención que va a pasar ya sea por los filtros, por el modelo de filtros o de capacidad limitada o recursos limitados. Entonces, si hay alteraciones acá en estos procesos, la atención no va a ser la misma o no se va a presentar atención. Así sería muy sencillamente decirlo, que no se da la atención de una manera correcta. Ahora entonces voy a hablar del proceso de memoria. Entonces, este proceso de memoria se da ya en el momento que nosotros empezamos a ser un poco más conscientes. Hay que tener claro que el proceso de atención es quien brinda el campo de la memoria. Es decir, si no se produce la atención, es muy lógico y muy razonable que no se va a producir memoria, porque entonces, ¿qué se va a recordar? Entonces, partiendo de ahí, decimos que la memoria es aquel proceso psicológico por el cual nosotros codificamos, almacenamos y recuperamos la información. Entonces, teniendo esto en cuenta, decimos que la codificación es aquel proceso mediante el cual la información se registra inicialmente de una forma en el que pues la memoria pues la utiliza y la guarda. Luego encontramos entonces el almacenamiento, y que ahí entendemos que es ese mantenimiento del material guardado. O sea, estamos verificando todo lo que hemos codificado. Luego entonces encontramos la recuperación. Y es ahí en donde nosotros empezamos a buscar toda esa información que ya considerábamos como perdida, como olvidada. Pero no, traemos esos recuerdos del pasado y lo traemos al presente. Entonces, así consideramos como la recuperación. Por otro lado, tenemos como características los sistemas de memoria. Entonces, dentro del sistema de memoria encontramos el sistema sensorial, el sistema a corto plazo y el sistema a largo plazo. Entonces, el sistema sensorial, entonces, es aquello que concentra la información que proviene de cada uno de nuestros sentidos o de nuestros órganos. No tiene ningún tipo de análisis cognitivo y tiene una capacidad ilimitada, es decir, puede ingresar muchísima información sensorial y no va a haber un momento en el cual digamos, no, esta ya no puede ingresar porque ya hay mucha información.
Entonces esta se presenta de manera ilimitada. Luego está entonces la memoria a corto plazo. Esta memoria a corto plazo, entonces, esta es aquella que no es procesada aún. Y decimos nosotros que es limitada. Es decir, que se puede seguir ingresando información hasta cierto punto. No se puede exceder de toda la información. Hay algo muy clave ahí, que decimos que hay un tiempo de persistencia en esa memoria a corto plazo, y esa persistencia está aproximadamente entre 15 a 30 segundos que se guarda la información ahí, pero de manera temporal, o sea, puede irse en cualquier momento. Luego, entonces, encontramos la memoria a largo plazo. Esta memoria a largo plazo, entonces, esta es aquella que hay algo muy importante, que es que ella es organizada. O sea, toda la información que ingresa se va organizando de tal manera que nosotros, si recordamos algo, sabemos el origen de ese recuerdo. Nosotros la familiarizamos con otras cosas o sea, esa es una característica que puede darse, que es organizada según pues los antecedentes o la asimilación que se haya podido realizar en ella. Otra característica de esta memoria a largo plazo es que, aparte de ser ilimitada, posee un carácter permanente. Nosotros veíamos que la memoria a corto plazo era temporal, por un momento, y esta es a largo plazo. El tiempo pues estimado en el que puede darse, pues como lo dije, es temporal. Entonces no hay como tal unos datos precisos que pueda decir, no, esta va a durar de 15 a 30 segundos. No sucede en este caso. En el momento en que nosotros vamos a hablar de aquellas alteraciones que se pueden estar dando en la memoria, nosotros hablamos de que hay cabida en los procesos. Uno de estos procesos que puede ocurrir en la memoria es el proceso de olvido. Entonces, ahí encontramos dos, podríamos decir, procesos de recuperación, que entonces sería el proactivo y el retroactivo. Bueno, entonces en el proactivo encontramos que la información aprendida, pues anteriormente posee una dificultad en el aprendizaje. Es decir, nosotros hoy aprendemos algo nuevo, y si dejamos de practicarlo, pues obviamente se nos va a olvidar. O sea, es ese momento en el que nosotros dejamos pasar eso aprendido. Puede ser por otras cosas, puede ser por otros estímulos que sean de interés para nosotros. Y en el caso de la retroactiva, entonces ese aprendizaje nuevo interfiere en el recuerdo de la información pasada. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, un ejemplo, a montar bicicleta todos los días. Pero entonces llega otro estímulo, podemos decir un carro. Entonces llega el carro y lo que hace es que nosotros, claro, como es más fácil, como puede ser de pronto más práctico, más rápido, no requiere de tanto esfuerzo, lo que hace es que nosotros nos interesamos más por ese nuevo estímulo.
y dejamos atrás el anterior. Entonces ahí es donde se tiende a olvidar ese proceso de aprendizaje que anteriormente habíamos adquirido. Y de esta manera es que son esas alteraciones que pueden surgir en el proceso de memoria. Una emoción es una reacción que surge cuando la persona reacciona de manera subjetiva al ambiente, generando así un estado afectivo que va acompañado de cambios físicos, puestos que las emociones pueden causar reacciones fisiológicas. Las emociones se clasifican principalmente en dos grupos. Emociones primarias son aquellas que aparecen con gran rapidez y se originan en la amígdala y son innatas, o sea, propias de la persona. Son como la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el desagrado, etc. Y las emociones secundarias son la vergüenza, el orgullo, la excitación, la ansiedad, la inseguridad y la esperanza, etc. Dentro de los aspectos emocionales también encontramos tipos de emociones, como lo son las emociones positivas y las emociones negativas. Las emociones positivas hacen referencia al conjunto de emociones que se relacionan con sentimientos agradables, que se entienden la situación como no beneficiosa y se mantienen en un espacio de tiempo corto. Ejemplos de emociones positivas son la felicidad o la alegría, entre otras. Las emociones positivas ayudan a aumentar la atención, la memoria y la conciencia, la retención de información y nos permite poder mantener varios conceptos al mismo tiempo y cómo estos se relacionan los unos con los otros. Las emociones negativas son aquellas que hacen referencia al conjunto de emociones que estimulan sentimientos desagradables y consideran la situación que se presenta como dañina, lo cual permite que la persona active sus recursos de afrontamiento. Las emociones negativas nos advierten de las determinadas circunstancias consideradas una amenaza o un desafío. Ejemplos de emociones negativas son el miedo, la ira o la tristeza, entre otros. Características de las emociones. Primero, las emociones no se pueden ocultar. Según los estudios de la ira es la emoción más expresada y la alegría la menos expuesta. Parece que las normas emocionales dictan que la expresión de la alegría no es beneficiosa. Por otra parte, la ira es una expresión de poder y autoridad. Sin embargo, veremos cómo la alegría y el buen humor fomentan el bienestar personal y grupal. Las decisiones deben incorporar emociones. No cabe duda en que no hay ninguna decisión que no se tome bajo la influencia de las emociones. No podemos separar cuerpo y mente. Somos criaturas racionales, pero son las emociones las que nos convierten en verdaderos seres humanos y fortalecen nuestra racionalidad. Las emociones siguen patrones. Las emociones tienen una intensidad mayor. No son acontecimientos que se reproduzcan de forma aleatoria. Cada emoción tiene sus propios movimientos. Como en una especie de partida de ajedrez, debemos saber de qué piezas disponemos, o sea, emociones, y qué reglas gobiernan cada una de ellas. Las emociones se contagian. Esto es generalmente inconsciente y puede ocurrir en una fracción de segundos. Por ejemplo, si se le acerca a un individuo de ánimo bajo, secuencialmente también te sientes deprimido. Pero si otro viene entusiasta y vibrante, se contagia de ese estado emocional. Existen los universales emocionales. Aunque todos seamos capaces de identificar con claridad la expresión emocional de otra persona a pesar de no conocer su lengua, en cada entorno social y cultural unas emociones son más valoradas que otras. Se permite su expresión o se sanciona. Se ven con buenos o malos ojos, etc. Las emociones en las etapas del desarrollo humano. Las emociones humanas atraviesan distintas etapas a lo largo de nuestro desarrollo y pueden clasificarse en: primero, infancia. Las emociones durante los primeros meses de vida son capaces de percibir las emociones negativas y positivas, pero no de expresarlas del todo. Niñez. Hacia los 2 o 4 años de edad, los seres humanos podemos reconocer y comprender las emociones más básicas, así como entender que ellas pueden generar respuestas distintas. Adolescencia.
Este periodo se caracteriza por una volatilidad emocional que hace a los individuos difíciles, sensibles, siempre al borde de su emocionalidad, como consecuencia de los ajustes hormonales que tienen lugar en su organismo y los fuertes cambios sociales a su alrededor. Adultez. Se supone que los adultos lidian con sus emociones de manera más consciente y más calmada, pues ya las reconocen y pueden expresarlas en palabras. Esto no significa que no puedan ser tomados por ellas de vez en cuando. Entender las alteraciones emocionales. Hasta el momento, las causas de los trastornos emocionales no han sido adecuadamente determinadas. Las alteraciones emocionales más conocidas son la depresión, la ansiedad o la ansiedad y depresión combinada, las cuales en muchas ocasiones pueden ser intrínsecas o asociadas al deterioro cognitivo, y en otros casos independiente de este. Esas alteraciones resultan muy molestas para la propia persona, generando emociones y condiciones negativas y a su vez sufrimiento y angustia. Dentro de las afectaciones emocionales que sufren los niños son la hiperactividad, que los lleva a generar la falta de atención y la impulsividad, además de generar comportamientos agresivos que pueden resultar en heridas propias o a sus seres allegados. Retraimiento quiere decir la falta de iniciar intercambios con los demás, el retiro de los intercambios emocionales, temores o ansiedades excesivas. Inmadurez. El niño llora en ocasiones inapropiadas, temperamento bajo, habilidad inadecuada de adaptación, además de generar dificultades en el aprendizaje, o sea, fallos en el rendimiento académico y por debajo del nivel correspondiente al grado. Los niños con los trastornos emocionales más serios pueden exhibir un pensamiento distorsionado, ansiedad, actos motrices raros y un temperamento demasiado variable. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Características de la motivación. La motivación es un fenómeno psicológico que no puede medirse u observarse directamente. Solo se puede evaluar a través de los comportamientos que desencadena y de los resultados que logra. Aunque muchas personas pueden ser motivadas aplicando los mismos estímulos, muchas otras podrían reaccionar de un modo diferente al esperado. Por eso es importante conocer a quién va dirigida la motivación. La motivación reviste bastante complejidad de análisis, ya que integra aspectos cognitivos y afectivos, así como conscientes e inconscientes. Se habla de motivación extrínseca cuando esta viene desde el afuera, en general asociada a una recompensa material o no. Por el contrario, la motivación intrínseca obedece a factores o impulsos internos del sujeto. La motivación logra una actitud positiva y hace que la tarea se encare con energía. A menudo la persona logra una reconfortante sensación de control sobre la actividad que realiza y los resultados que se obtienen. La motivación saca al individuo de la inercia natural a hacer siempre lo mismo. Del mismo modo, al plantear nuevos desafíos, la posibilidad de esforzarse en el logro de nuevas metas renueva la confianza en uno mismo y contribuye a la autoestima. El proceso de motivación, disparado por determinantes internos o externos, mueve la conducta en determinada dirección, y al interactuar con el medio va creando un sistema de retroalimentación donde los demás suman a la actitud de superación. En el ámbito del trabajo, sobre todo, existe una diferencia muy grande entre motivación y presión. De hecho, un buen líder de grupo sabrá transformar los factores habituales de presión en instrumentos de motivación, lo que redundará en un claro beneficio. En general, asociada a la motivación en las etapas del desarrollo humano. Etapa prenatal. Motivación extrínseca, estimulación prenatal por parte de la madre, rol activo de la motivación. Motivación en la primera infancia. Se da por premios e incentivos, se estimula la curiosidad y se conecta los centros de interés con los de interacción.
Motivación en la segunda infancia. Se genera el diálogo, un modelo útil, encuentra su elemento y refuerza la voluntad y desdramatiza los errores. Motivación en la adolescencia. Favorece su educación y práctica. Favorece su pensamiento crítico y trata a los alumnos como adultos responsables. Promueve valores prosociales y éticos. Motivación en los jóvenes. Organizan actividades en grupos cooperativos. Dan el máximo de opciones de participación. Promueven la adquisición de aprendizajes, mostrar la relevancia del contenido o la tarea, activar la curiosidad y el interés y orientar la atención. Y por último, la adultez, que genera la plenitud en su desarrollo biológico y psíquico, se adapta por completo a la vida social y cultural y es capaz de reconocer y valorar sus propias posibilidades y limitaciones. Alteraciones en la motivación. En primer lugar, pueden ser ocasionados por daños en el lóbulo frontal del cerebro, de manera que cuando se padece de traumatismos o enfermedades que pueden afectar esta área, lo mejor es mantenerse atentos a los síntomas. Existen enfermedades mentales que se asocian con los problemas de motivación. Algunas de esas enfermedades son la esquizofrenia, la enfermedad de Huntington y la depresión. Ahora, las alteraciones de la atención pueden provocar falta de interés por realizar cualquier actividad o cumplir algún objetivo. Alteración de la afectividad y emocionalidad. Apatía emocional ante situaciones que viven terceros y que normalmente producirían alegría o tristeza. Ausencia de voluntad para realizar tareas cotidianas u otras que anteriormente eran motivadoras. Desinterés por hablar y comunicarse con otras personas y problemas para comenzar actividades pendientes. Por último, hay que considerar como causas las situaciones personales dramáticas. Cuando una persona se somete a un gran estrés o a traumas psicológicos, es probable que se originen los problemas de motivación. Bueno, acá en el aprendizaje, entonces nosotros podemos encontrar una serie de características que posee el mismo. En primer lugar, entonces encontramos el objeto y el sujeto. Entonces, el aprendizaje requiere de esa presencia del objeto, de conocimiento y pues también del sujeto dispuesto a conocer ese objeto. Ya sea motivado intrínseca o extrínsecamente, y esto debe participar activamente en la incorporación pues del mismo contenido. Acá influye mucho el querer realmente adquirir un aprendizaje o no. Otra característica es el esfuerzo mental. Entonces este requiere o lo que hace es acercarse al objeto a conocer, ya sea observándolo, analizándolo, sintetizándolo, comprendiéndolo. Y esas condiciones son óptimas del entorno que pues le ayudan a fortalecer ese aprendizaje. Otra característica es el tiempo. Entonces acá decimos que pues se necesita de tiempo suficiente para adquirir ese nuevo conocimiento o aprendizaje. En esta parte, entonces nosotros debemos tener en cuenta que hay factores que influyen, ya sea del mismo sujeto, que de pronto su velocidad no sea mayor en ciertos temas o en otros, o la extensidad del tema pues también influye. Otra característica, entonces, los estilos cognitivos. Entonces decimos que el nuevo conocimiento, será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos de quien aprende. Su inteligencia pues predomina dentro de las inteligencias múltiples y las características que pues lo desean aprender realmente, ya que no se aplican las mismas estrategias para aprender a diversas actividades, ya sea, no sé, montar en bicicleta,
aprender a escribir o a leer, bueno, eso sería en un proceso más con los niños. Pero entonces son esas formas con que se trabaja la parte cognitiva para pues adquirir ese aprendizaje. Por otra parte, entonces encontramos el acompañamiento. Entonces decimos que se necesita en un principio de alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al aprendiz o al sujeto y brindándole las herramientas pues necesarias para que pues luego se pueda realizar un aprendizaje autónomo. Entonces en esta parte voy a introducir lo que es un aprendizaje autónomo. Entonces acá nosotros decimos que es esa capacidad de aprender por su cuenta propia. También hace referencia a autogestionarse durante el proceso de desarrollo pues, de estructura cognitiva y pues sin la necesidad pedagógica de otros sujetos. Dentro de este aprendizaje autónomo, entonces también surgen como unas características que lo poseen. Entre ellas encontramos la responsabilidad. Entonces la responsabilidad por parte del aprendiz tiene que demostrar un compromiso con la construcción de su propio aprendizaje. La clave es de la persona que decide someterse a un proceso de aprendizaje. Es porque desea enriquecer o adquirir conocimientos, sean de naturaleza teórica, práctica o técnica, siendo de esto plenamente conscientes de que el éxito dependerá únicamente del esfuerzo y la entrega, y de que pues se debe lograr por sus propios medios, que es algo muy importante en el aprendizaje autónomo. Otra característica de este aprendizaje es centrarse en el estudio. Entonces, el docente es un facilitador de aprendizaje, pero el aprendiz juega el papel determinante por su propio aprendizaje. Otra característica es el ser creativo. Entonces, es buscar o diseñar esos medios o estrategias que nos sirven para enriquecer nuestro aprendizaje y así pues poder tener habilidad en el momento de solucionar las diversas situaciones que se nos presentan. Otra característica entonces es el automotivador. Entonces es esa persona que pues, esa motivación, que nosotros desarrollamos y que nace de nosotros mismos. O sea, es muy opuesta a la que dije anteriormente, que decía que el autoacompañamiento. No, este es que uno mismo hace todo lo posible por motivarse y salir adelante con lo que tenga propuesto. Y la última, entonces, es desarrollar capacidades. Entonces, que busca solucionar problemas y desarrollar la habilidad de análisis y síntesis para tener una capacidad para así poder trabajar en equipo. Entonces también hay que tener en cuenta que aunque es un trabajo autónomo, también se requieren de muchas opiniones externas para poder sacar una conclusión propia. Entonces ese aprendizaje autónomo en algunas ocasiones también requiere de ese trabajo en grupo y de esa socialización de aprendizajes. El metodológico básico de aprendizaje se ha expuesto que posee un desarrollo. Según Piaget, son 4 etapas. La primera etapa es la etapa sensoriomotora. Esta etapa va desde el nacimiento hasta los 2 años. En esta etapa hay capacidad innata para distinguir el habla por parte del niño y lo distingue con respecto a otros sonidos. También presenta comunicación a través del llanto durante el primer año de vida.
pronuncia sus primeras palabras, posee interés por actividades lúdicas que generen reacciones sensoriales como las cosquillas, los colores brillantes, las canciones o los sonidos. Además, presenta repetición de actividades como una forma de comprender mejor lo que está ocurriendo en el mundo exterior, como lanzar repetidamente una pelota, un juguete, tiran unas mantas y todo lo hacen de forma repetida. Con respecto a la etapa preoperacional, esta va desde los 2 a los 7 años. El niño empieza a desarrollar sus primeras interacciones sociales fuera del contexto familiar, amplía su vocabulario debido a la interacción social y el aprendizaje que está aprendiendo en el colegio. También desarrolla un pensamiento de carácter egocéntrico, ya que solo se centra en sus necesidades. Siente muchísima curiosidad por el mundo exterior y quiere entenderlo y comprender mejor el porqué de las cosas. Por eso siempre están preguntando el porqué. Y empiezan a desarrollar empatía y la capacidad para interpretar roles y los separan de la realidad. Otra etapa es la etapa de las operaciones concretas. Esta etapa va desde los 7 hasta los 11 años. El niño desarrolla aún más su capacidad de empatía y puede entender cómo se sienten las otras personas. También desarrolla el pensamiento lógico en la etapa inicial y puede no comprender temas complejos, por lo que su pensamiento abstracto aún no está muy desarrollado. Y la otra etapa, y la última, es la etapa de operaciones formales. Esta va desde los 11 años en adelante. El niño desarrolla una mejor capacidad para generar conclusiones y esto lo hace a partir del pensamiento lógico que inició a desarrollar en su etapa de operaciones concretas. Comprende la existencia de otros pensamientos, o sea, no solo existe el pensamiento de él, sino que también existen diversos pensamientos que son los de otras personas, y esto lo comprende especialmente durante los primeros años de su adolescencia. Y a partir de esta etapa del desarrollo, el niño empieza a plantearse hipótesis con respecto a aspectos de la realidad que aún desconoce. Esto es lo correspondiente al desarrollo cognitivo, según Jean Piaget. Muchas gracias. Los trastornos del aprendizaje son problemas que afectan la capacidad del niño de recibir, procesar, analizar o almacenar información. Estos pueden causarle dificultades para leer, escribir, deletrear o resolver problemas matemáticos. La discalculia o dificultad en el aprendizaje de las matemáticas se refiere a una dificultad permanente para aprender o comprender los conceptos numéricos, principios de conteo o aritmética. Estos problemas por lo general se denominan dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. La dislexia, o trastorno de la lectura, se refiere a una dificultad inesperada para leer. Inesperada en el sentido de que todos los factores necesarios para este aprendizaje parecieran estar presentes, a pesar de lo cual el niño aún no logra leer adecuadamente. La disgrafia es un trastorno del aprendizaje consistente en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y el brazo, lo que impide a los niños afectados dominar y dirigir instrumentos de escritura, lápiz, bolígrafo o rotulador, de la forma adecuada para escribir de forma legible y ordenada. Disfasia. Este déficit en el lenguaje oral se caracteriza además de por un retraso cronológico en la adquisición del lenguaje, por importantes dificultades específicas para la estructuración del mismo, produciéndose así conductas verbales anómalas que traducen en una desviación respecto a los procesos normales de adquisición y desarrollo del lenguaje. La dispraxia se refiere a problemas con el movimiento. Eso incluye dificultad en las 4 habilidades clave, como son habilidades motoras finas, habilidades motoras gruesas, planificación motora y coordinación. Usualmente estos desafíos no ocurren por sí solos. Los chicos que tienen dificultades con las habilidades motoras a menudo tienen otras condiciones que influyen,
TDA, dificultad de transcripción y con la escritura a mano, problemas de salud mental como la ansiedad y velocidad de procesamiento lenta. La disnopsia, es decir, una alteración en la integración de las náuseas en ausencia de un retardo mental. Dificultades sensoriales importantes. Definición de la disnopsia es la dificultad en la percepción e interpretación de estímulos de diverso marco sensorial.